Vivo aquí en Bogotá. Nací en el Tolima. De Bogotá. Yo soy de Caquetá. Me gustaría ser una presentadora deportiva reconocida. Uno de mis sueños siempre ha sido poder hablar un idioma muy peculiar, que es el coreano. La felicidad para mí es la unión en mi familia, no sé, lograr triunfos. Una palabra complicada, pero pues para mí la felicidad es mi familia, las cosas que yo quiero hacer. La violencia es cuando las personas no se aceptan así, no se aceptan unas a otras, no se toleran. La violencia es lo que rodea todo, todo requiere violencia, todo es violencia. El uso de la fuerza, cuando te obligan a hacer algo que no quieres. Una presión, o de pronto que me estén quitando algo que yo merezco o yo necesito. Bueno, pues la verdad a mí no me ha afectado mucho la guerra, la verdad. O sea, porque en el mundo en el que yo vivo la guerra no está tan, pues no la siento tanto. Llegaron a la casa, estábamos todos durmiendo y llegaron con armas y nos despertaron a todos y sacaron a mi papá y a mi tío. Los amarraron y los cogieron al frente de la casa y los trataban mal, les pegaban. Y nada, simplemente llegó el comandante, creo que fue, y acabaron a mi papá, a mi tío le pegaron un tiro con una pistola y a mi papá con un rifle. Pues tal vez a través de periódicos y noticieros. Y violentaron a mi papá y nos explotaron una casa con una granada. La única forma para que pudiéramos nosotros estar a salvo, por decirlo así, fue irnos de ese lugar. La violencia es muy dura. De pronto vivimos en ambientes totalmente de pronto distintos, pero pues es una realidad que tenemos los dos. Estar en comunión es muy bonito. Se siente en casa, se siente en familia. La palabra paz proviene del latín pax, pacis, que significa acuerdo o pacto. La paz viene siendo como un estado de quietud o tranquilidad. Su término está referido a la ausencia de guerra, todo aquello centrado en los conflictos violentos entre estados. La paz puede ser definida en un sentido positivo y en un sentido negativo. En el sentido positivo, la paz es un estado de tranquilidad y de quietud. En cambio, en el sentido negativo, la paz es la ausencia de guerra o de violencia. La paz puede ser un estado, un convenio, un proceso de entendimiento entre grupos en tanto la armonía, la tranquilidad y la no violencia serán las características presentes y obligadas en el cual uno de estas formas en las cuales se da. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales.
Así que desde los periódicos la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaba sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros. Y así, las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación, creado por Giraffe. Si quieres explicar una idea, ingresa a giraffeideas.com. El gobierno de Juan Manuel Santos no es el primero en intentar llegar a un acuerdo con la guerrilla para terminar el conflicto. A continuación, presentaremos una cronología de los procesos de paz que han intentado varios gobiernos colombianos con las guerrillas izquierdistas para poner fin a un violento conflicto que suma 5 décadas. En el año 1981, el gobierno del expresidente liberal Julio César Turbay creó una comisión de paz para iniciar conversaciones con la guerrilla. El expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien tenía la misión de liderar este proceso, renunció con el argumento de que no lo dejaron establecer contactos con la insurgencia. En el año 1982, el entonces presidente conservador Belisario Betancur inició una negociación de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y en el 1984, el gobierno de Betancur y la FARC firmaron el Acuerdo de la Uribe, que incluyó el cese bilateral del fuego, la suspensión del secuestro y la apertura de espacios políticos para la guerrilla. El proceso fracasó y se rompió en el 1987. En el año 1988, el presidente liberal Virgilio Barco comienza acercamientos de paz con las FARC, pero el exterminio a manos de paramilitares de ultraderecha de miles de militantes del partido izquierdista Unión Patriótica vinculado con esta guerrilla impidió avanzar. Barco también inicia diálogos con la guerrilla del M-19 y expide una ley de amnistía. En 1990, el gobierno de Barco firma un acuerdo de paz con el M-19 que entrega las armas, se reintegra a la vida civil y se convierte en una fuerza política. En el año 1991, el entonces presidente César Gaviria inicia conversaciones con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la capital de Venezuela, que luego se trasladan a Tlaxcala, en México. En 1992 se rompe el proceso por el asesinato de un exministro secuestrado por la guerrilla. En ese mismo año se desmovilizan las guerrillas del Ejército Popular de Liberación, EPL, el grupo indigenista Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, después de acuerdos de paz. En 1993, durante el gobierno de Gaviria, se reintegran la vida civil y entregan las armas a los integrantes de la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del ELN. El gobierno del presidente Ernesto Samper en 1998
concede el estatus político al ELN en un esfuerzo para lograr un acuerdo de paz. También hubo encuentros con este grupo rebelde en España y en Alemania que no prosperaron. El candidato conservador Andrés Pastrana gana la presidencia de Colombia con la promesa de iniciar un diálogo de paz con las FARC, para así poner fin al conflicto interno. El entonces mandatario retira las fuerzas militares y de policía de una zona de 42.000 kilómetros cuadrados, 2 veces el tamaño de El Salvador, para que sirva de sede a la negociación. En 1999 se inicia el proceso con las FARC, el tercer intento formal para lograr la paz con esta guerrilla. Los diálogos se realizaron en medio de la confrontación y se rompieron en febrero del 2002. Durante el gobierno de Pastrana también se mantuvieron aproximaciones con el ELN sin lograr avances concretos. En el año 2002, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien lanzó una ofensiva militar contra la guerrilla con el apoyo de Estados Unidos, se inician diálogos con el ELN en Cuba. Entre 2004 y 2005 hubo facilitación de México y en 2007 se intentó restablecer el proceso con este grupo rebelde en Venezuela con la mediación del presidente Hugo Chávez. Pero una vez más las aproximaciones fracasaron. En 2012, el presidente Juan Manuel Santos anuncia a comienzos de septiembre que su gobierno y las FARC firmaron un acuerdo marco que establece un procedimiento, una hoja de ruta para avanzar en negociaciones de paz que comenzarán en la primera quincena de octubre de Oslo, Noruega, y luego continuará en Cuba. El máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timo León Jiménez o Timochenko, El plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia fue el mecanismo para la aprobación de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Las votaciones fueron programadas para el domingo 2 de octubre de 2016. El objetivo de este referéndum era que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos que se firmaron entre el gobierno y las FARC en La Habana. El no gana con el 50,23% de los votos contra un 49,76% restante. La gran mayoría de votantes por el sí son personas situadas en las zonas más afectadas por el conflicto armado. La Universidad Militar Nueva Granada es una universidad líder en soluciones al posconflicto y a la inclusión social, ya que realiza uso de las TIC como medio para cerrar las brechas sociales, para crear un acercamiento hacia una sociedad más equitativa. Se fomenta una cultura para la formación de paz, los derechos humanos y el reconocimiento de la persona humana en la sociedad del posconflicto, y a través de procesos culturales se crea una ventana de oportunidad para la formación ciudadana. Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad.